¿Y si te dijera que en la era del Antiguo Testamento se negociaban niñas de 12 años? Imagínate despertando una mañana y dándote cuenta de que tu hija, con apenas 12 años, sería entregada en matrimonio a un individuo 3 veces mayor. Pues bien, en la sociedad del Antiguo Testamento, tal práctica no solo era común, sino que se consideraba totalmente usual. Y observa qué intrigante. Las mujeres eran, literalmente, vistas como propiedad masculina, primero del progenitor, luego del cónyuge. En tiempos de los patriarcas, un hombre podía desposar tantas parejas como pudiera mantener. ¿Y qué?, me preguntarás. Abraham poseía a Sara, pero también a Agar, lo que generaba intensos conflictos familiares, delineando destinos enteros. Jacob desposó a Lea y Raquel en una saga de artimañas familiares que más parece un argumento de telenovela. Trabajó 7 años por Raquel, fue engañado con Lea y tuvo que trabajar otros 7 años por la compañera que verdaderamente amaba. Y no quedó ahí. También engendró descendencia con 2 siervas, Bilhá y Silpá, totalizando 4 mujeres y 12 descendientes, que formarían las 12 tribus de Israel. Salomón, según los registros bíblicos en 1 Reyes 11, tuvo nada menos que 700 consortes y 300 concubinas. ¿Y qué es lo más chocante? Muchas de ellas eran princesas extranjeras, uniones políticas que servían para firmar acuerdos entre reinos. Sin embargo, tuvo un costo. Esas damas introdujeron sus divinidades paganas, apartando el corazón de Salomón y conduciéndolo a la ruina del imperio. Las mujeres no tenían derecho a la sucesión, no podían elegir a sus parejas y eran consideradas impuras durante la fase menstrual, necesitando aislarse de la familia por 7 días. La dote, esta era ofrecida por el novio al clan de la novia, como si estuviera adquiriendo un bien de gran valor. 50 siclos de plata era el precio estándar, el mismo monto que el de un esclavo, y en casos de deudas o conflictos, las hijas podían ser vendidas como siervas. En la norma descrita en Éxodo 21, una hija vendida como esclava no tenía los mismos derechos de liberación que un hombre, y si su esposo fallecía, la viuda quedaba a merced del pariente más cercano del difunto, quien decidía si se casaba con ella o no. Pero espera, porque la narrativa se vuelve aún más sorprendente. Además de toda esta coyuntura dramática de las mujeres, el Antiguo Testamento nos narra sobre un período en que seres celestiales caminaban entre los humanos. Génesis 6 relata que los hijos de Dios, interpretados como ángeles, notaron la belleza de las hijas de los hombres y las tomaron para sí como esposas. Y es ahí donde surge el enigma de los Nefilim. Estos seres, resultantes de la unión entre ángeles y mujeres, eran descritos como colosos, héroes de la antigüedad, figuras de gran renombre. Algunos estudiosos estiman que superaban los 3 metros de altura y eran guerreros temidos por todos. En el apócrifo libro de Enoc se narra que estos emisarios celestes transmitieron a la humanidad conocimientos vedados, metalurgia, cosméticos, hechicería, astrología e incluso las estrategias de combate. Y si juzgas que esto ya es sorprendente, sabe que diversas linajes de gigantes existían en aquel período. Los anaquitas eran tan descomunales que hacían que los israelitas se sintieran como saltamontes. Los semitas, habitantes de la región de Moab, eran considerados tan aterradores como los anaquitas. Los refaítas dominaban el área de Basán y su soberano Og poseía un lecho de hierro de 4 metros de extensión. Goliat, el célebre gigante superado por David, tenía casi 3 metros de estatura. Portaba una armadura que pesaba aproximadamente 60 kilos, y la punta de su lanza alcanzaba los 7 kilos. Pero él no era el único. Había 4 hermanos igualmente colosales que fueron abatidos por los combatientes de David.
Las mujeres de aquella época vivían bajo incesante temor, no solo de los hombres que las subyugaban, sino también de esos entes sobrenaturales que podrían cruzar su camino. Existían relatos de gigantes que raptaban mujeres para ser sus compañeras, cuentos transmitidos de una generación a otra que aterrorizaban a las muchachas israelitas. Si estás impactado con la forma en que las mujeres eran tratadas y con la presencia de gigantes, comenta ahora. Quiero saber más, para indicar que estás siguiendo estas revelaciones impactantes. Y si crees que esto ya es inquietante, prepárate para desvelar en el capítulo siguiente qué consumían las personas, incluyendo insectos y sangre, las prácticas médicas insólitas que causaban más muertes que curas, y cómo era existir bajo la amenaza constante de una divinidad que en aquel tiempo exhibía un semblante mucho más implacable de lo que concebimos. ¿Qué comían y las extrañas prácticas médicas? Ahora, imagínate a la mesa del desayuno y, en lugar del usual pan con mantequilla, te encuentras con un recipiente repleto de saltamontes tostados con miel. Sí, en el Antiguo Testamento, esto era considerado una comida trivial y hasta nutritiva. Levítico 11 lista los insectos comestibles, saltamontes, grillos, langostas y escarabajos que saltan. Y mira qué hecho intrigante. Juan el Bautista subsistió, comiendo saltamontes y miel silvestre en el desierto. Estas criaturas eran consideradas tan significativas que, cuando ocurría una infestación de langostas, simbolizaba castigo divino, pero al surgir en volúmenes normales eran una bendición alimenticia. La dieta era tan restrictiva que consumir el alimento indebido podía resultar en pena de muerte. Carne de cerdo, prohibida. El cerdo era reputado el animal más impuro de todos. Mariscos desprovistos de escamas, impuros, camarones, langosta, ostras. Nada de eso figuraba en el menú. Mezclar carne con lácteos, impensable. Por esa razón, hasta hoy, los judíos ortodoxos mantienen cocinas separadas para productos lácteos y cárneos. Pero había alimentos que hoy consideraríamos peculiares, sin embargo liberados. Ingerir grasa animal era un privilegio. Beber sangre de ciertas fieras estaba vedado, pero la grasa no. Consumir frutas directamente del suelo era impuro, pero si caían en una cesta, estaban permitidas. Y créelo, pan confeccionado con estiércol humano fue ordenado por Dios al profeta Ezequiel como emblema de lo que ocurriría durante el asedio de Jerusalén. Pero lo que realmente te hará perder el sueño es ponderar sobre las prácticas médicas de la época. Había lepra. Eras segregado de la colectividad, tenido como muerto en vida. Necesitabas gritar «impuro, impuro» al acercarte a alguien. La enfermedad podría ser cualquier condición cutánea, pero la terapéutica era invariablemente la misma: aislamiento total. ¿Sangrado? La solución consistía en más sangrado. Se creía que la extracción de sangre del cuerpo curaba males. ¿Cefalea? Realizaban perforaciones en el cráneo para liberar los espíritus malignos. Infecciones. Aplicaban excremento de paloma en la lesión. Y para la purificación después de tocar un cadáver, agua mezclada con cenizas de una novilla roja incinerada era asperjada sobre la persona por 7 días. La mujer con hemorragia por 12 años, relatada en los evangelios, dilapidó toda su riqueza con curanderos que presumiblemente la sometieron a sangrías, infusiones de hierbas tóxicas y rituales penosos que solo agravaron su condición. Pero la porción más inquietante de esta narrativa es cuando nos encontramos con la cara inflexible de Dios en aquellos tiempos. ¿Recuerdas el diluvio? Dios se arrepintió de haber creado la humanidad y decidió aniquilar todo por el agua. Solo Noé y su familia subsistieron. Billones de individuos, incluyendo niños, lactantes aún en el útero, animales inocentes. Todos sucumbieron ahogados en 40 días de aguacero incesante. ¿Y las plagas de Egipto? Vamos a enumerarlas una por una.
Dios convirtió toda el agua en sangre. Imagina ríos, lagos, hasta el agua de los vasos transformándose en sangre, los peces pereciendo, el olor insoportable. Posteriormente, millones de ranas invadieron hogares, lechos, hornos. Enseguida surgió una infestación de piojos que cubrió seres humanos y animales. Más tarde, enjambres de moscas que oscurecieron el firmamento. Todo el ganado egipcio pereció debido a una peste fulminante, mientras que el ganado israelita permaneció intacto. Úlceras purulentas cubrieron el cuerpo de las personas, desde el faraón hasta el siervo más humilde. Lluvia de granizo mezclada con fuego se desplomó del cielo, devastando cultivos y matando a quien estuviera al aire libre. Langostas devoraron lo que quedaba, cubriendo el suelo como una alfombra viva. 3 días de oscuridad total, tan densa que podía ser percibida, envolvieron Egipto. Y por fin, en una única noche tenebrosa, todos los primogénitos egipcios, desde el hijo del faraón hasta el del prisionero más insignificante, murieron inexplicablemente. La determinación para Abraham de inmolar a su propio hijo Isaac, una prueba que rayaba en la crueldad psicológica. Imagina la agonía de un padre cargando leña para cremar a su propio retoño. El muchacho cuestionando ingenuamente dónde estaba el ovino para la ofrenda. Sodoma y Gomorra, ciudades enteras arrasadas por fuego y azufre, con todos los moradores, hombres, mujeres, niños, animales, incinerados vivos. La consorte de Lot, metamorfoseada en estatua de sal meramente por volver la mirada, demostrando curiosidad humana. ¿Y sabes lo que es aún más chocante? Cuando los israelitas adoraron el becerro de oro, Dios determinó que hermano exterminara a hermano. Cerca de 3.000 personas fueron ejecutadas en un solo día. Los levitas recorrieron el campamento con espadas, cegando la vida de amigos y parientes sin clemencia. Era una divinidad que exigía sumisión absoluta y castigaba con rigor extremo cualquier transgresión. Y si crees que ya has presenciado lo suficiente para tener pesadillas, aguarda hasta descubrir en el próximo segmento las crueles puniciones que eran impuestas, incluyendo el apedreamiento público, donde la propia familia tenía que lanzar las primeras rocas, las mutilaciones como castigo común, abarcando ojos extirpados y manos amputadas, y el mundo inquietante de los sacrificios que a veces involucraban seres humanos incinerados vivos. Castigos crueles, sacrificios y eventos sobrenaturales. Puedes visualizar una multitud enfurecida rodeando a un individuo, cada uno empuñando una piedra, listo para arrojarla hasta que la víctima sucumba en agonía. Pues bien, el apedreamiento era una de las formas más prevalentes de ejecución en el Antiguo Testamento. Y mira qué inquietante, bastaba trabajar en el sábat. Sí, solo juntar leña en el día sacro, cometer adulterio, proferir blasfemias contra Dios o incluso ser un hijo insubordinado para recibir esa sentencia de muerte. Y había un detalle siniestro. La propia familia del condenado tenía que lanzar las primeras rocas. El padre apedreando a su propio hijo, el cónyuge apedreando a la esposa, los hermanos participando en la ejecución y la comunidad entera era compelida a colaborar. Negarse era considerado complicidad con el delito. La brutalidad no cesaba ahí. El famoso ojo por ojo, diente por diente, era aplicado de forma literal. ¿Heriste el ojo de alguien? Tendrías el propio ojo extirpado con una cuchilla calentada. ¿Rompiste el diente de otro? Perdías el tuyo arrancado con tenazas. Y existían casos aún más severos. Los ladrones podían tener las manos amputadas con hachas sin filo para intensificar el sufrimiento. Y quien blasfemase contra Dios tenía la lengua cortada o perforada con hierro al rojo vivo. La esclavitud, totalmente autorizada e institucionalizada.
Un padre podía comercializar a su hija como esclava y ella jamás sería liberada como los esclavos masculinos. El valor, usualmente 30 monedas de plata, el mismo monto por el cual Judas traicionó a Jesús. Y si un esclavo huía y era capturado, las repercusiones eran aterradoras: marcación con hierro incandescente en el rostro, mutilaciones como el corte de tendones para evitar nueva fuga, y hasta ejecución pública como ejemplo para otros esclavos. Había un rito peculiarmente cruel. Si un esclavo optaba por permanecer con su amo después del período de servidumbre, su oreja era perforada con una lesna contra la puerta de la morada, marcándolo como propiedad perpetua. Y ahora prepárate para la porción más sombría: los sacrificios. Miles de animales eran abatidos diariamente en el templo. El oficiante degollaba al animal, recogía la sangre en copas de oro, la esparcía por los cuernos del altar y por el pavimento. Las entrañas eran removidas, purificadas e incineradas. El olor a sangre y carne en brasas era constante en Jerusalén, y había preceptos específicos: para transgresiones severas, un toro; para faltas menores, un cordero. Los desfavorecidos podían ofrecer palomas y los muy pobres solo harina. Pero la sangre era imperativa. Sin derramamiento de sangre no hay remisión, profería la legislación. Pero existía algo aún más inquietante: indicios de sacrificios humanos. La saga de la hija de Jefté es horripilante. Él prometió inmolar la primera cosa que saliera de su residencia si obtenía triunfo en una batalla. ¿Quién surgió bailando con panderetas para celebrar su victoria? Su única prole femenina. Y lo más pavoroso, el texto insinúa que él cumplió el juramento, concediéndole 2 meses para lamentar su virginidad antes del sacrificio. El valle de Hinnom, próximo a Jerusalén, era célebre como el sitio donde niños eran consumidos por el fuego en ofrendas al dios Moloc. Los padres depositaban sus bebés en los brazos incandescentes de la estatua, mientras tambores apagaban los clamores. Ese lugar se volvió tan infame que Jesús lo empleó como símbolo del infierno, Gehenna. Pero los eventos sobrenaturales de aquella era desafían nuestra comprensión. ¿Recuerdas la narrativa de Coré? Él contestó a Moisés, y súbitamente la tierra se abrió bajo sus pies, engulléndolo vivo junto a toda su familia, siervos, tiendas y bienes. El suelo se selló sobre ellos como si nada hubiese ocurrido, y no paró ahí. Cuando 250 hombres apoyaron a Coré, fuego descendió del cielo y los consumió instantáneamente. El arca de la alianza era un objeto de poder aterrorizante. Cuando Usa la tocó para evitar que cayera de la carreta de bueyes, fue fulminado en el mismo instante. Su cuerpo carbonizado cayó al suelo como advertencia. Cuando los filisteos la capturaron, tumores malignos surgieron en toda la población. Ratones infestaron sus ciudades y sus dioses cayeron y se fragmentaron delante de ella. 7 meses de pavor hasta que la devolvieron con ofrendas de oro. Y más, cuando los curiosos de Bet-Semes osaron espiar el interior del arca, 70 hombres cayeron muertos instantáneamente. Sus cuerpos fueron encontrados con expresiones de horror absoluto. El poder era tan vasto que solo los levitas, vistiendo vestiduras especiales y siguiendo rituales específicos, podían acercarse a ella. La vara de Aarón, que se convirtió en serpiente ante el faraón, no fue un truco. Ella devoró las serpientes de los magos egipcios. El mar rojo que se abrió formó murallas de agua con cientos de metros de altura. El maná que caía del cielo tenía sabor a miel, pero se deterioraba si se almacenaba, excepto en la víspera del sábado. La roca en Horeb brotó agua suficiente para millones de individuos y sus animales. Y las plagas súbitas, María, hermana de Moisés, quedó leprosa al instante solo por difamar al hermano. Su epidermis se volvió blanca como la nieve inmediatamente. Usías, rey de Judá, al intentar incensar el templo,
Fue acometido por lepra en la frente ante los sacerdotes. Giesi, siervo de Eliseo, al mentir y codiciar regalos, recibió la lepra de Naamán, él y toda su descendencia. Si estás impactado con estas puniciones crueles, comenta, esto es increíble, y di cuál de estas narrativas te sorprendió más. Y prepara tu corazón para el capítulo final, donde vas a descubrir las órdenes divinas para aniquilar pueblos enteros, incluyendo genocidios en los que hasta bebés eran muertos, los ritos de sangre más inquietantes involucrando automutilación y posesión, y cómo era vivir en un mundo donde profetas predecían el fin de los tiempos con visiones apocalípticas terribles y donde prácticas que hoy serían consideradas atrocidades horrendas formaban parte de las celebraciones religiosas. Genocidios divinos, ritos sangrientos y un mundo apocalíptico. Y ahora llegamos al punto más sombrío de todos. Puedes concebir una determinación divina para exterminar una ciudad entera, pues es precisamente lo que ocurrió en Jericó. La orden era explícita y pavorosa: eliminar a todos, hombres, mujeres, niños, bebés, ancianos e incluso animales. Josué ejecutó esta directriz sin compasión. Espadas traspasaron cuerpos de niños en los brazos de sus madres. Ancianos fueron degollados e incluso los animales domésticos fueron masacrados. Y no fue un caso aislado. Los amalecitas, Dios ordenó su exterminio total a través del profeta Samuel. La instrucción específica: ve pues ahora y ataca a Amalec, y destruye por completo todo lo que tiene y no le tengas piedad. Pero matarás desde el hombre hasta la mujer, desde los niños hasta los de pecho, desde los bueyes hasta las ovejas y desde los camellos hasta los asnos. Saúl fue penalizado no por matar en exceso, sino por matar en demasía. Él perdonó al rey y a algunos animales. Los madianitas, idem. Moisés se enojó cuando sus soldados perdonaron a las mujeres y niños, determinando que mataran a todos, excepto a las vírgenes, que serían tomadas como despojos de guerra. 32,000 vírgenes fueron distribuidas entre los soldados como propiedad. Los niños, todos ejecutados, algunos aún mamando del pecho de sus madres. Ciudades enteras fueron consagradas a la ruina. El término hebreo erem significaba dedicar algo a Dios por medio de la destrucción completa. Ai, Hazor, Laquis y Eglón, todas sufrieron el mismo destino. Los arqueólogos encuentran capas de cenizas y huesos carbonizados que comprueban estas masacres. ¿Y los rituales? Prepárate para lo más perturbador. La sangre era asperjada en las paredes, en los altares, en las personas. Los sacerdotes caminaban descalzos en charcos de sangre animal que alcanzaban los tobillos. El piso del templo poseía canaletas para escurrir la sangre hacia el valle del Cedrón, tiñendo el arroyo de rojo. Había el ritual del chivo expiatorio. 2 chivos eran traídos, uno inmolado y su sangre esparcida en el Santo de los Santos. El otro recibía simbólicamente todos los pecados del pueblo por medio de la imposición de manos del sumo sacerdote. Después era conducido al desierto para perecer de inanición y sed, o ser impulsado de un precipicio. Pero los rituales paganos eran aún peores. Los profetas de Baal, en el combate con Elías, se cortaban con cuchillas y lanzas hasta que la sangre brotaba, bailando frenéticamente por horas. Sacerdotes de Moloc golpeaban tambores para ahogar los alaridos de los niños quemados vivos. En Canaán, la prostitución ritual era común. Hombres y mujeres se prostituían en los templos como acto de adoración. Los nazareos hacían juramentos que incluían nunca cortarse el cabello o la barba, no tocar muertos, ni siquiera los de sus propios padres, y no ingerir uvas o cualquier derivado. Sansón era nazareo desde el nacimiento, y su fuerza estaba atada a ese voto. Cuando Dalila cortó sus cabellos, él perdió su potencia sobrenatural.
pero nada se compara al mundo sobrenatural que permeaba aquella era. ¿Recuerdas la narrativa de la bruja de Endor? Ella logró evocar el espíritu de Samuel de los muertos para conversar con el rey Saúl. Así es, necromancia en la Biblia. El espíritu apareció como un anciano envuelto en un manto, y Saúl se desplomó con el rostro en tierra, aterrorizado. Samuel profetizó su muerte al día siguiente, lo que se cumplió. El Valle de los Refaitas era conocido como la tierra de los espíritus de los gigantes fallecidos, un lugar tan embrujado que nadie osaba pasar por allí de noche. Pastores relataban escuchar voces graves y ver sombras gigantescas moviéndose entre las rocas. Decían que los espíritus de los Nefilim aún vagaban por allí en busca de venganza. Los profetas vivían en estado de éxtasis. Ezequiel tuvo visiones que desafían la cognición. Ruedas dentro de ruedas cubiertas de ojos, criaturas con 4 caras, hombre, león, buey y águila, tronos de zafiro, y fue transportado por el cabello a través del aire hasta Jerusalén. Comió un pergamino que tenía sabor a miel y quedó mudo por semanas. Daniel no solo interpretaba sueños, sino que sobrevivió una noche entera en el foso de los leones. Los leones hambrientos, a punto de devorar inmediatamente a los acusadores de Daniel cuando fueron lanzados al foso, se quedaron dóciles como felinos en la presencia del profeta. Él también tuvo visiones de imperios representados por bestias monstruosas emergiendo del mar. Elías fue nutrido por cuervos que traían pan y carne, multiplicó aceite y harina, resucitó muertos, hizo descender fuego del cielo que consumió no solo el sacrificio, sino también las piedras del altar, y fue arrebatado a los cielos en una carroza de fuego tirada por caballos llameantes en medio de un torbellino. Y las fiestas religiosas ocultaban prácticas que hoy serían crímenes horrendos. Durante el culto al becerro de oro, las personas se entregaron a orgías desenfrenadas, borracheras y danzas obscenas. En los cultos a Baal había prostitución ritual involucrando niños, sacrificios humanos y automutilación en masa. El festival de Astarot incluía ritos de fertilidad con orgías públicas donde incluso niños eran iniciados sexualmente. En Baal Peor, los israelitas participaron de rituales que incluían consumir sacrificios ofrecidos a los fallecidos, prácticas sexuales con sacerdotisas del templo y automutilación. 24.000 murieron en la plaga resultante. Lo sobrenatural era tan presente que objetos comunes adquirían poderes divinos. El cayado de Moisés se transformó en serpiente, abrió el mar rojo, hizo brotar agua de la roca y trajo plagas sobre Egipto. El manto de Elías dividió el río Jordán y transfirió su poder profético a Eliseo. Los muros de Jericó, con metros de espesor, se desmoronaron al sonido de trompetas y gritos. Los huesos de Eliseo resucitaron a un difunto. El sol se detuvo en el cielo por casi un día entero para que Josué concluyera una batalla. Cualquiera que tocara el monte Sinaí mientras Dios hablaba con Moisés era fulminado. La propia montaña temblaba, soltaba humo y emitía sonidos de trompetas sobrenaturales, donde ángeles aparecían como humanos comunes, pero demostraban capacidades imposibles, donde la frontera entre lo divino y lo humano era sutil y donde prácticas que hoy nos causan pavor eran consideradas actos de fe. Si crees que Dios tiene propósitos mayores para tu existencia, incluso después de conocer este aspecto sombrío de la historia, escribe: Dios es soberano en los comentarios como una demostración de fe. Algo poderoso se manifestará en tu vida. Si lo que has visto en este video te ha conmovido, si cada detalle ha despertado algo profundo dentro, no dudes. Suscríbete ahora al canal. Es más que un clic, es una señal de que estamos conectados por estas historias que nos hacen cuestionar y sentir. Y por favor comparte conmigo.
¿Desde qué rincón de este vasto mundo te conectas con estas verdades? Tu comentario es un regalo.